Seminario de Ética para Administración de Empresas. El siguiente video va a desarrollar el contenido sobre categorías generales necesarias para realizar una valoración desde la ética entendida como una disciplina filosófica que reflexiona sobre los principios y fundamentos de las acciones o actos humanos. Elaborado por Marian Álvarez Hernández para efectos del curso. Una pregunta importante es, ¿qué es un sistema ético? Un sistema ético está conformado por dos elementos importantes. Número uno, se construye a partir de la idea de ser humano. Establece un ideal de ser humano que hay que ir alcanzando progresivamente. Y refiere a una precomprensión de lo que debemos llegar a ser. Otro elemento importante es cómo debería ser la acción de este ser humano y por lo tanto establece un sistema ético. Entonces, un sistema ético parte de dos grandes conceptos, que es la idea de ser humano y cómo debe ser la acción del ser humano dentro de un contexto social específico. ¿Qué elementos hay que considerar para realizar una reflexión desde la ética? Primero, identificar un ser humano. ¿Qué es? ¿Cómo es este ser humano? Por esta razón, a lo largo del curso se les pide siempre tener la capacidad de describir el sujeto de análisis, cómo es cómo es el contexto, su lugar de residencia, edad, etnia, grupo social, costumbres, profesión, extracto social, entre otros. Segundo elemento importante, concepción. ¿Cómo comprendemos este ser humano? Este ser humano que voy a analizar, sí, efectivamente pertenece a un grupo social, pertenece a una cultura, tiene una edad, tiene un género, tiene un puesto dentro de la sociedad. Toda esa información es importante a la hora de realizar una reflexión ética. Y un tercer elemento importante, la acción. ¿Cómo valoramos esa acción? Esa acción que nosotros vamos a reflexionar, vamos a analizar, ¿con qué criterio va a ser valorado? ¿Cómo se debe valorar al sujeto y su acción? Existen diversas concepciones para nosotros poder entender este sujeto y esta acción y ser objeto de análisis, y va a depender desde qué perspectiva nosotros nos ubiquemos, tal y como ustedes lo ven en la gráfica. Así vamos a ver el objeto de estudio, que en este caso sería el sujeto y la acción. Una primera concepción es la concepción judeocristiana. La concepción judeocristiana parte de un conjunto de principios importantes, de los cuales vamos a señalar 4. El ser humano es un ser dualista, está conformado por cuerpo y alma. El ser humano cumple o tiene un sitio elevado con respecto a los otros seres de la creación. Tiene una relación directa padre e hijo, y sus acciones o sus actos son producto de la negación y separación de la divinidad. Si partimos de la visión del Antiguo Testamento, el ser humano es creado, bueno, el hombre, dice el Antiguo Testamento, es creado a imagen y semejanza de Dios. Dios da el soplo divino y establece un cuerpo y un alma que es de origen divino. Tiene un sitio elevado con respecto a los otros miembros de la creación, porque el Antiguo Testamento establece que es el paraíso. Tiene una relación directa con el Creador. El hombre tiene una relación directa con el Creador. Incluso Dios le da un conjunto de instrucciones a cumplir inicialmente, una instrucción para cumplir en el paraíso, y posteriormente de su caída adquiere otro conjunto de reglas, por decirlo así. En ese proceso de caída, de la salida del paraíso, la razón del ser de este ser humano es producto de la negación. ¿Por qué? Porque negó esa primera regla que se dio en el Antiguo Testamento, y a partir de ahí su existencia adquiere un sentido distinto al que estaba establecido. Se parte de una imagen histórica del ser humano, es decir, primero tenemos nuestro espacio en el paraíso, después el pecado original, producto del pecado original, el castigo, tenemos un proceso de redención que es lo que señala el Nuevo Testamento, que es la llegada de Jesucristo a la tierra, en donde Él libera y nos da acceso a la vida eterna. Entonces tenemos una concepción de un ser humano progresivo, ¿verdad?, que va cumpliendo un conjunto de etapas. Dentro de la visión judeocristiana, el sistema ético, ¿verdad?, es heterónomo, es decir,
La noción de bien o la noción de mal viene desde afuera, no es producto de una reflexión interna. Eso es lo que quiere decir un sistema heterónomo. El ser humano debe cumplir normas dictadas por el creador con el fin de reivindicarse. No hay posibilidad de hacer algo distinto a lo que está establecido. Varios teóricos y teóricas del área de filosofía establecen que esta concepción del ser humano, ¿verdad? Como un ser que tiene cuerpo y alma, que tiene un sitio elevado, que tiene una relación padre-hijo, que sus actos consisten en la negación y separación de la divinidad, porque es cuando adquiere una existencia distinta, anula o permite ponerse en cuestionamiento cuál es la responsabilidad humana ante un destino manifiesto, ¿verdad? Si ya todo está establecido. Y también se cuestiona mucho sobre la libertad, si existe libertad y si se puede asumir responsabilidad. Esta es la primera concepción judeocristiana dentro del sistema ético. La segunda concepción es la concepción racionalista, la Homo sapiens. La Homo sapiens, al igual que la anterior, tiene 4 grandes principios. Igual, se parte de que el ser humano tiene 2 grandes dimensiones, la corporal, el cuerpo y la razón. El ser humano nace en sociedad y es por medio de la educación que se humaniza, que se hace más ser humano. Las ideas morales son conocidas por el intelecto. Contrario al anterior, no están dadas, el ser humano las va construyendo. Y en ese proceso de ir construyendo sus ideas morales, se autodetermina, siguiendo su razón, y esto es lo que le permite, es lo que le da dignidad. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la concepción judeocristiana y la Homo sapiens? Número 1, se habla de un ser dualista, pero en el primero es cuerpo y espíritu o alma, en el segundo es cuerpo y razón. El ser humano nace en la sociedad y se va haciendo perfectible por medio de la educación. Nacemos directamente de esta imagen de Dios en la judeocristiana. Las ideas morales son conocidas por el intelecto, son creadas por el ser humano. Las ideas morales son dadas por Dios. En el Homo sapiens, el ser se autodetermina. En la judeocristiana ya todo está establecido. Y un quinto elemento es un ser histórico en progreso que crea el mundo. Lo correcto es racional, lo científico y lo técnico. Entonces, la noción de bien y de algo correcto ya está establecido, y la razón siempre nos va a llevar a buscar lo correcto, porque lo correcto está dictado por la razón. Otro elemento importante, la norma ética tiene sentido si conduce al bienestar de la humanidad. Nuestra racionalidad nos va a llevar naturalmente al bien. Por lo tanto, el bien siempre va a lograr que nosotros tengamos un bienestar. La tercera postura o concepción es la vitalista o el homo faber. Esto establece que el ser humano tiene instintos, o sea, tiene una dimensión totalmente instintiva. Son 4 instintos que van a marcar nuestro desarrollo en el mundo, que es el instinto de producción, la sexualidad, la crianza y la libido. También tenemos instintos políticos de crecimiento y de poder, y también tenemos los económicos de conservación y nutrición. Y los instintos dominan nuestras acciones humanas. Entonces, el ser humano, dentro de la concepción vitalista o Homo faber, somos seres instintivos. Nuestros instintos a grandes rasgos van a estar clasificados en instintos de producción, en los políticos y en los económicos. Los de producción están asociados con la sexualidad, con la crianza, con la libido. Los políticos con el crecimiento y el poder, y los económicos con la conservación y nutrición. La interacción de estos 3 grandes bloques de instintos es lo que van a marcar nuestras acciones humanas. En algunos a veces va a primar lo económico, en otros lo político y en otros lo de la producción. Por lo tanto, se establece en esta concepción que el ser humano tiene una dimensión inconsciente y que es una latencia entre la vida y la muerte. Adicionalmente, a la hora de realizar valoraciones se debe comprender que el ser humano tiene una profundidad psicológica, que somos seres que tendemos a fallar y que somos seres complejos. Adicionalmente, este sistema ético no puede ir en contra de la condición humana, o sea,
hace una crítica muy fuerte a las concepciones anteriores porque pareciese que la construcción o el ideal del ser humano está más allá. A cambio, torna a un ser humano que se puede equivocar, que es un ser humano que está marcado por su parte inconsciente, y es la diferencia que se establece con las otras concepciones. La última concepción es la responsable, y esta parte de que el ser humano se autodetermine conforme vamos desarrollándonos. Estamos condenados a la libertad. El ser humano siempre va a tener que elegir. Es responsable y no hay una ley universal. Siempre vamos a ser responsables de nuestros actos, ya sea por el hecho de elegir o no elegir. Al no elegir, estamos ya eligiendo, diría Jean-Paul Sartre. El ser humano que adquiere conciencia de sí y de algo en este proceso de elección. Cada día yo tengo que elegir, adquiero conciencia de mí y algo que me hace resistencia. Las acciones nuevas o circunstancias reafirman la existencia, mi existencia. El ser humano que decide por él y por el resto de la humanidad, una acción pequeña impacta no solamente a la particularidad, sino que impacta a la sociedad. Y el ser humano actúa y es responsable. El ser humano actúa y es acción. En este punto, dentro de esta concepción, lo que nos humaniza es nuestra capacidad de generar acciones. Y en este proceso de generar acciones es que nos vamos haciendo responsables. Para efectos de análisis también, otro elemento que es importante que incorporen dentro de sus trabajos es la comprensión de la ética, reitero, como disciplina filosófica, y en el sentido adjetivo implicaría que hacemos una reflexión sobre la moral o las morales, ¿verdad? ¿Cuál es el origen de ellas, ¿verdad? ¿Cuál es el origen de los costumbres, de los comportamientos y las repercusiones? Entonces, para efectos de análisis de las evaluaciones, la ética como disciplina filosófica la puedo entender en un sentido adjetivo que implica reflexionar sobre la moral, y la moral la vamos a asociar con costumbres, comportamientos y las repercusiones. Otro elemento importante, ¿verdad? Para efectos de la ética, para efectos de valoración, la ética se puede centrar en hacer una valoración de un juicio práctico que sería en un sentido sustantivo. Implicaría en hacer una valoración si ese juicio reflexivo es conveniente o no, ¿verdad? ¿Qué es lo bueno, lo malo? Y a partir de ahí emitir criterio, ver si este nivel o grado de conveniencia está asociado con un comportamiento, y ese comportamiento qué relación tiene con el sentido final del mismo. Para poder desarrollar el contenido de este video se consultó este material bibliográfico de Adela Cortina, Ética Mínima, Introducción a la Filosofía Práctica, Ética de la Empresa, ¿Para qué sirve la ética? Y de González Martínez, Fábrica de Hombres, la dimensión ética de la empresa.